entiendo que fue reducido a 11 con esta resolución. En la actualidad, señor, el proceso se encuentra en etapa intermedia. Entiendo que hay sobreseimientos que han reducido la probabilidad de agentes a la mitad. No, ese dato exacto no lo tengo porque está en pleno desarrollo, la etapa intermedia. Pero el plazo se vencería, de acuerdo a lo señalado, al final de este mes, señor. Es una prestación excepcional, como podemos escuchar. El Ministerio Público solicita que el Supremo Tribunal desarrolle doctrina jurisprudencial respecto al principio de congruencia, en el sentido de que si una sala superior puede resolver más allá del objeto de la apelación, que solo está delimitado a las partes. Esto tiene relación con este adagio antiguo, de tantum appellatum quantum devolutum. Bueno, ahora hay una tendencia a eliminar el latinado, como yo recuerdo solamente para fines didácticos. Solo se resuelve lo que es materia. Pero ¿qué podría desarrollar este Supremo Tribunal si esto está prácticamente a mi criterio trillado? En teoría del proceso sabemos que el superior no puede conocerse más allá de lo que es materia de impugnación y concretamente plasmar los agravios. No podemos resolver algo que no está en materia de procedimiento. Entonces, ¿qué va a desarrollar este Supremo Tribunal? Que enriquezca la jurisprudencia, que sirva, digamos, como una pauta general, que tenga órdenes para todos los operadores. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que, de qué manera podríamos desarrollar? ¿Cómo plantea usted para ilustrar a la Corte? Lo más breve. Señor, en efecto, la interpretación que usted ha realizado, señor, de los alcances normativos son certeros, son acertados. Pero en la práctica, señor, la petita será, la hecha limitación de las salas se produce y el planteamiento de este ministerio, justamente, reitero, se refiere a lo así. Se va a desarrollar con un nuevo código unas posibilidades más allá de las excepcionales previstas por el artículo 409.1 en alzada, ¿no es cierto? Si la sala descubre causales absolutas de nulidad. Eso está previsto en la ley. Sin embargo, la sala, fuera de esas causales de excepcional notoriedad, las salas están resolviendo más allá y afectando extremos no alegados, no impugnados específicamente por las partes. Por eso el planteamiento nosotros es, si se va a extender, no se va a restringir solamente a las sentencias de carácter definitivo, o también se va a extender a las resoluciones de carácter transitorio que están sujetas a variabilidad de dinamismo propio de la metodología de la dialéctica del proceso. Y si se va a admitir ex novo, señor, elementos y que la sala resuelva el oficio sin aplicación del derecho de defensa, del principio de contradicción y sin escuchar a las partes, es decir, sin tutela de jurisdicción. Es decir, la actuación de la sala es contradictoria, es extrapetita y es contradictoria en sí misma porque reconoce la complejidad del caso y acto seguido, señor, reduce el plazo de prolongación que estaba previsto no para cautelar las actuaciones del Ministerio Público, que ya prácticamente había agotado su intervención, sino para garantizar las actuaciones intermedias y juzgamientos que son de tutela indirecta, señor, por el órgano jurisdiccional. Doctor, una sola pregunta. Usted dice que habría una resolución donde se ha declarado el proceso hipercomplejo. Sí, señor, es la resolución, le digo, del 19 de enero de 2015, declaró hipercompleja la investigación, con vencimiento al 11 de diciembre de 2015. Posteriormente han habido resoluciones que han modificado esa, pero el concepto, señor, de hipercomplejidad se mantuvo, incluso para la
De defensa. Honorable jueces supremos, los antecedentes permitirán ver cuál es la razón de la casación interpuesta para el desarrollo jurisprudencial. La investigación contra mi patrocinado empezó en un lejano septiembre de 2012. Diligencias preliminares en Cajamarca. Se revisaron todas las operaciones de este gobierno regional por la Contraloría. Desde septiembre del 2012, mi patrocinado, sin ninguna clase de coerción, solo concurrir a las citas, lo que hizo no una, sino decenas de veces. Muy bien. Desde septiembre del 2012 se extendieron las diligencias preliminares 20 meses, un año y 8 meses más, 20 meses. Y recién ahí, luego de que Contraloría revisó todo y encontró cuestionamiento en 11 contrataciones. Pero lo curioso es que sin perjuicio. Y así lo señala ya ahora la acusación fiscal. En total 12, 11 sin perjuicio y una pretendidamente con perjuicio porque está con debate, pero no mucho más. Se investigó 20 meses para eso, lo que yo llamo el parto de los montes, ¿no? Muy bien, entonces en mayo se formaliza la investigación para continuar. Ya habían pasado 20 meses. Y desde las preliminares, y con mayor razón, en la formalización se dijo, este es un caso complejo. Jamás se dijo es simple y se ha convertido en complejo. No, desde que nació fue complejo. Y entonces, en junio, días después de la formalización, se convoca a mi patrocinado a audiencia de prisión preventiva y él concurre. Y es por eso que se le pone la prisión preventiva y queda detenido y pasa al penal donde se encuentra hasta ahora. Porque él se presentó, estuvo ahí y el juez decidió. Muy bien. ¿Cuántos meses le dio el juez? Por esa investigación compleja. Ojo, no dice el juez simple. Siempre a pedido del fiscal ha dicho que es compleja. Le dio 14 meses. Y cuando esos 14 meses estaban por cumplirse, la Fiscalía pide prolongación. Hasta ahí está pues en la consideración legal. Pero ¿saben cuánto pide la Fiscalía y eso no ha dicho? Y eso está en la casación. 22 meses más a los 14. ¿Saben qué dice la Fiscalía? Esas son pues las tesis curiosas, innovadoras de algunos operadores que creen que no aplican la ley, sino crean la ley, o sea, son legisladores. Cuando el juez aplica la ley según la Constitución y no puede romper la división de poderes. Entonces, pide 22 meses, dice, me dieron 14, para 18 faltan 6, así que yo quiero 6 más. Pero como tengo para prolongar 18, agrego 18 más 6, 24 meses. Eso es lo que pide la Fiscalía al juez, reiterando la complejidad, insistiendo en que hay problemas con su investigación, etc. La jueza le dice, muy bien, usted no tiene derecho a 22, tiene derecho solamente a 18, y le da 18. ¿Qué decimos nosotros? Y por eso que ahora traemos en casación el problema. Decimos, señor, para que una medida cautelar se mantenga o se prolongue, tiene que haber necesidad procesal. Y la necesidad procesal importa peligro procesal, peligro obstruccionismo, permite considerar la posibilidad de fuga y todo lo demás. Muy bien. Por eso es que, si no hay necesidad procesal ni peligro procesal, ¿cómo va a haber racionalidad y proporcionalidad? Porque no hay necesidad procesal de una medida cautelar, esta deja de ser correcta y se convierte en algo que viola la razón y la proporción. Muy bien, vamos a sala. Y en sala, los señores magistrados
dice no. Visto y considerando lo que ha referido el señor fiscal, teniendo en cuenta el tiempo que está preso y todo lo demás, van a ser 11 meses. Obviamente nosotros discrepamos de ese criterio porque nosotros sostenemos que no hay necesidad procesal y por consiguiente no viene a cuento la prolongación de un caso ya que ha sido declarado desde el comienzo complejo. Pero ahí la Fiscalía y el Juzgado salen con la tesis que ahora tenemos procesos hipercomplejos. O sea, procesos que nacieron complejos que se vuelven más complejos aún, la hipercomplejidad, y por consiguiente la prolongación ya no se basa en lo que la ley dice, en casos complejos, dependiendo de cuándo se ha dado la complejidad se dictó desde el primer momento. No tenemos la culpa nosotros que la Fiscalía durante 20 meses no haya elucidado estos hechos y que luego la investigación preparatoria se siga demorando no obstante el presupuesto y las horas son invertidos para que salgan con la tesis de la hipercomplejidad. Y no obstante eso, le dieron con todas sus argumentaciones 11 meses más y ya están por vencer. Y ahora lo curioso, señor magistrado, y estamos en etapa intermedia. Ya la investigación concluyó y todas las diligencias se han practicado y ahora, señores magistrados, ¿no? La Fiscalía nos ha citado a del juez para mañana para discutir la prolongación de la prolongación. Esas son las nuevas teorías. O sea, ahora que está pidiendo la Fiscalía para mañana vamos a discutir que como le digo son 11, le faltan 7. Y que por lo tanto, pese a que ya aumentó todo, que aumentó el dinero 11, ahora va a tener 7 más. Porque como ya estamos en etapa intermedia, esta persona debe seguir presa 7 meses más. O sea, la invención ya no de hipercomplejidad, sino la invención, señores, de prolongación, pese a que ya se discutió. Como yo he dicho, vino viejo en odres nuevos. Esto es, querer indirectamente lo que ya me denegaron directamente. Pero así están las cosas. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros para desarrollo jurisprudencial? Que eso es lo que viene a cuento. Primero, la prolongación de prisión preventiva será procedente en los delitos complejos siempre que se establezca que se mantiene el peligro procesal para la investigación o para el proceso, cualquier otro tipo, correcto. Pero no es posible que ese peligro procesal se derive de lo que ya las dos casaciones últimas han dicho, tanto la del 21 de diciembre de 2015 como la del 30 de junio de 2015. Son las dos últimas casaciones sobre prisión preventiva. Y en ambas se dice que la gravedad de la pena no es el único elemento del cual se puede derivar automáticamente el peligro procesal, porque eso se pone a cuenta de lo que dice la Fiscalía. Como este es un delito grave y hay suficientes elementos de convicción según su criterio, ya el peligro procesal está establecido. Esta persona entorpece o se va a fumar. Entonces, derivación automática de la gravedad de la pena, el peligro procesal. El ponente en la primera es el doctor César San Martín, precisamente para corregir las características de esa directiva sobre prisión preventiva que da la impresión que de la gravedad y el peligro procesal se deducía. El mismo se ha encargado de hacer esto en la resolución del equipo donde dice se trataba de un señor que hasta pasaporte tenía y era extranjero. Que por eso, porque es grave el delito, no podemos decir que tiene que ser escapado. No es una declaración automática. Y en esta casación, cuyo ponente es el doctor Negra, también se señala que uno de los presupuestos es el peligro procesal que tiene que establecerse indicando en esto consiste en lo que ha pasado, en esta reconstrucción o en esta el peligro de fuga, pero no deducción automática. Y entonces, por esa razón nosotros decimos, si no hay necesidad procesal, no hay peligro procesal, ¿por qué se va a inventar el peligro procesal derivándolo? Porque eso es lo que se ha hecho de la gravedad de la pena inventar. Y dos, no solo eso, sino que se ha hecho que como es miembro de una organización criminal, entonces que ahí también se deriva el
porque miembro de una organización criminal no lo va a ayudar a escapar o de todo eso. Ese es el criterio. Pero si no, ¿cuáles son los elementos? A ver, ¿a qué testigo ha amedrentado? ¿A qué testigo ha intimidado? ¿A qué testigo ha tratado de comprar? ¿Qué diligencia la Fiscalía nos ha hecho por obstrucción nuestra cuando nosotros en todo momento hemos colaborado para que esto avance y la investigación ya terminó? Y lo que es más grave, señor, acá tengo la acusación. Más de 1000 páginas de esos 12 procesos de licitación, 11 colusión simple. 11. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Ya esgrimen el argumento que han esgrimido para tener esta prolongación. ¿Cuál es? Criminalidad organizada. Porque ustedes saben que cuando una circunstancia en la criminalidad organizada, la pena se incrementa debido a que es un agravante cualificado, ¿no es cierto? Es el miembro, líder, cabecilla de una, como dice la 30.077. Bueno, ya no hay eso. Acá solo se limita a la asociación ilícita, que no comprende esa agravante cualificada. Aquí está, señores. Aquí está en la acusación, ¿no? Y ustedes verán en todo este asunto que siempre hay que procesar porque hay crimen organizado. Y ahora ya retrocedieron. Pero como que consiguieron la prisión preventiva prolongada en un caso, según ellos, hipercomplejo. Y entonces concluyo, señores magistrados, concluyo. Inclusive, argumentando que es crimen organizado, no han revisado lo que la propia ley 30.077, que entró en vigencia recién, el 1 de julio del 14, y acá podemos discutir si se aplica o no se aplica a los nuevos actos procesales, cuando ya está vigente, ¿no es cierto? No me refiero a eso, me refiero a lo que dice la propia ley en su segunda disposición, que habla de aplicación de investigaciones procesales centrales, en el caso del cliente, en este empezó el 12 o el 14, ¿no? Y en mayo se formalizó el 14 de julio. Bueno, ¿qué dice esta disposición segunda? Los procesos penales instaurados con anterioridad de traer la vigencia de la presente ley, ya sea bajo la vigencia del Código de Procedimientos o del Código Procesal Penal, porque han habido casos antes por el nuevo código antes de esta ley, dice, se seguirán su trámite regular bajo esas mismas reglas. O sea, la propia ley se encargó de decir, un momentito, lo que ya se inició con el viejo código del nuevo, mientras esta ley no estaba vigente, sigue con esas leyes vigentes, las anteriores. Y precisamente en nuestro caso, en nuestro código, antes de esta ley no había aquellas consideraciones de plazo a 36 meses o mayor consideraciones de complejidad. En nuestro código era bien claro. Una investigación compleja lo es desde que se señala. Y en mi caso, señor magistrado, señor de patrocinio que llevo, desde que se formalizó y antes con las preliminares, siempre fue complejo y así lo dijo la Fiscalía. Consiguientemente, pues, ¿qué planteo? Que para el desarrollo jurisprudencial se establezca, ¿no es cierto?, que la necesidad procesal de coerción y prolongación solo es factible cuando efectivamente el peligro procesal está evidenciado en tales o cuales circunstancias, cuando no se deriva de la gravedad de la pena acusada o investigada o planteada automáticamente, y que el asunto de la organización criminal debe tomar en consideración lo que la propia ley dice en cuanto a la aplicación de normas que ya estuvieran vigentes cuando se inició el caso. Eso es todo, señor. Por eso le doy la revocatoria y que el patrocinado se lo libere. Porque ya estamos a punto de concluir, inclusive el plazo que se le dio de 11 meses. Sí, claro. Y esos 1000 folios, 1000. Más de 1000, no, 1500. 1500. A dos. Comenzó como Complejo siempre. Sí, pero comenzó como Claro, siempre. Pero Nunca ha sido simple. No, pero en realidad es complejo y como no encuentran nada, a lo mejor lo convierten en hipercomplejo, porque es muy complejo encontrar algo, eso es lo que puede estar ocurriendo. Eso se ha pasado. Debo decir, De contra complejo y como no encuentran nada, sigue siendo más complejo, inventan en la locución hipercomplejo. doctor, Pregunto, ¿no? yo digo, No,
no vayan a decir que soy blandengue con la corrupción, pero la verdad, hoy día acaban de absolver a una señora después de 12 años de juicio, porque es tan complejo y no encontraron nada, muy complejo. No encuentran, buscan debajo, no encuentran. Ese es el tema, se está distorsionando el concepto de la justicia. Y eso yo, ¿qué tiene que decir respecto a Señor presidente, la reforma nació con la creencia de que la regla es la libertad y la excepción, la cárcel, decíamos. No estamos hablando de Suiza, ni siquiera de Estados Unidos, estamos hablando del Perú, donde hay un hacinamiento de más del 150% de reos. El juez debería pensar a dónde está mandando a esos presos y debería preocuparse por su situación, porque la ley dice que la pena debe ser intervenida por el juez. La tarea del juez no acaba echando al encierro a un hombre, sino diciendo, ¿cómo estará? ¿En qué condiciones seguridad sobrevivirá? Tiene que haber eso. Y entonces, si ya dijeron que era complejo el asunto, ¿de dónde sale? Yo he revisado el Código Penal y el Código Procesal sobre todo, para ver, no me habré equivocado, que hay causas simples y complejas. No, el Código dice simples y complejas. Una simple se puede convertir en compleja y una compleja puede finalmente convertirse en simple, es así. Pero si desde la diligencia preliminar, por eso que han durado 20 meses, y investigación preparatoria que ha durado hasta hoy, porque ya la investigación terminó sin ninguna obstrucción, ya estamos en el intermedio, nunca ha habido algo diferente en cuanto a complejidad. ¿De dónde sacan el término complejo? Oye, eso es invención. Bueno, ahora sí, digo, con esta ley vigente, los plazos han crecido. Pero no porque sean hipercomplejos, sino son la complejidad propia del crimen organizado. Pero la complejidad propia de asociación ilícita, de cohecho, colusión, era la que estaba vigente hasta antes de esta ley. Entonces, yo no entiendo por qué hablar de hipercomplejo, salvo para, como les digo, mañana vamos a discutir que la Fiscalía pide sus 6 meses de los 14 que le faltaban para 18 y 11 meses, 7 meses de los que le faltaban de los 11. Esa es la nueva tesis. Sí, bueno, familia de la presidencia, en todo recurso de casación se culmina con una pretensión. Así es, y ya, bueno, vamos a desarrollar un tema jurisprudencial, me parece interesante el tema de la prolongación de la prisión preventiva que se refiere al artículo 274 del Código Procesal Penal. Usted está cuestionando la sentencia, la resolución de vista que he entendido le redujo la prolongación del plazo de detención de 18 a 11 meses. ¿Por qué? Correcto. 11 meses. En consecuencia, estaría detenido el imputado solo por 25 meses si es que no casaran la resolución de vista, por 25 meses. Que ya va a vencer. Claro, estamos hablando de... Pero ¿cuál es su pretensión? O sea, anular la resolución de vista y en consecuencia declararla nula quedaría solamente los 14 meses. Lo que en consecuencia ya habría vencido el plazo porque no habría una resolución válida que justifique su permanencia en el... Mi pretensión, porque eso es la que he hecho notar, además de la referencia jurisprudencial, es que si la jurisprudencia sigue ese camino en el sentido de que no se puede derivar automáticamente el peligro procesal de la imputación por una pena grave, esta medida coercitiva y prolongación es innecesaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos dirán, pero bueno, este señor todavía tiene que ser procesado. Algunos meses más de preso. Pregunta, el reo tiene que responder por la demora en la Fiscalía de 20 meses, de 14 meses que ha estado preso, ya formalizado. Debe responder por eso. Por eso yo sostengo, al declararnos en nula esta decisión de la Sala Penal Superior de prolongar por 11 meses sin haber necesidad, es obvio que mi patrocinado ya había cumplido sus 14 meses de estar preso. Ya, por una necesidad procesal. Para terminar, o sea que usted considera que la resolución de vista no está debidamente motivada y esa sería la causal de nulidad en vista que no ha explicado estos argumentos sobre necesidad, razonabilidad, proporcionalidad. Sí, doctor, yo planteo, está bien, me quedo y me prolongan más
digamos, falta de motivación. claro, porque no nos han dicho. Porque de lo contrario, tendríamos que decir que es improcedente el pedido de prolongación. Por supuesto, si yo dijera, pese a que han acreditado peligro procesal, etcétera, etcétera, me opongo a la prolongación, no sería correcto. Pero si yo digo, O sea, por señor, falta de motivación. no hay motivación sobre cuál es el peligro procesal concreto. Finalmente, al declarar nula y supuestamente ordenar que emita nueva resolución en esa sala, nueva resolución, pues ya estaría sobrepasado el plazo de detención de su partido. Así es, doctor. Yo no Y consecuentemente, mi pretensión es que, acogiéndose ese desarrollo jurisprudencial y teniéndose en concreto el caso de una persona a quien se le ha prolongado sin ser necesario lo nivel, bajo reglas de comparecencia y todo lo que en el fondo, todas las tendría que salir restricciones. Efectivamente. El doctor Rodríguez, por favor. Sí, doctor. Bueno, ¿cuántos imputados hay en este caso? Hay con 55 y ¿Cuántos están privados de libertad? son casi todos los funcionarios del Cajamarca, incluidos los patrocinados, como 15 años. ¿Todos están al mismo tiempo detenidos? Diferente, casi coincidentemente, Ya, coincidentemente. El mío está desde julio, junio del 14. Junio del 14, o sea, tiene 2 años y un mes preso. Tiene 14 meses. Ya más todo lo que. No, pero no dice usted junio del Hasta 14. Junio del 14, o sea, Ya. tiene 2 años y un mes. Por Ya, ahí está, este mes ya tienes. Ya, y hay otros imputados que están en la misma situación que él, también cuando... Parecida, por lo menos hay uno, señor Panta, a quien, por la teoría de la hipercomplejidad, le acaban de ampliar por algunos meses más su prisión preventiva. Ya. Ahí hay un tema, doctor, que justo en el caso de su cliente, ya nosotros lo que hemos hecho es ver que hay 3 clases de investigación preparatoria. Investigación, no estamos discutiendo clases de investigación, pero igual hay que tomar en cuenta, porque ustedes ya quieren discutir eso, pero ya nosotros hemos establecido en la casación que hay un plazo ordinario de investigación preparatoria, que hay un plazo complejo de investigación preparatoria y que hay un plazo para crimen organizado. Por ejemplo, hay 3 plazos de investigación preparatoria. Ahora, claro, alguien podría pensar qué incidencia tiene la prisión preventiva, pero vamos a ver el tema del peligro procesal, porque no importa que sea uno, cualquiera de los 3, porque si no se mantiene el peligro procesal y como usted dice, no hay diligencia por parte de quienes tienen que investigar, entonces hay que tomar una medida conforme también a la casación que esta se la resuelto. 626 del 2013 de Moquegua, que hay que ver el tema de la proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, Yo, permítame, doctor, en 3 palabras. Yo no cuestiono que se diga que el plazo de investigación para casos simples es 1, para casos complejos otro, y dentro de los procesos complejos, crimen organizado, que es un caso mayor. Eso no lo discuto. Yo lo único que discuto es si es que, además de eso, hay un caso hipercomplejo, o sea que escapa de la complejidad y permite prolongar la prisión sin que haya prueba, o indicio o referencia a peligro procesal. ya, otra cosa. Usted escuchó que el señor fiscal, cuando hace su intervención, hace alusión a que se ha violado el principio de congruencia, porque lo que dice él es nadie ha pedido que ustedes no han pedido que se rebaje, usted quiere que desaparezca la ley, pero igual usted podría dar una respuesta. Sí, doctor. Porque Yo está diciendo le la sala penal de apelaciones no podía haberse pronunciado por una rebaja porque ustedes no han reclamado la rebaja. Ustedes han reclamado que Claro. no debe seguir preso. Claro, discrepo totalmente de la fiscalía porque ellos lo que pretendían, y esta es una mala costumbre, creen que los abogados tenemos que hacer lo que ellos quieren. Entonces, como plantean prolongación, ¿no? Por 22 meses, entonces yo decir, ya, que sean 8, ya, que sean 10, ya, que sean 11, no, señor. Si yo digo, oiga, su pedido de prolongación sin fundamento de peligro procesal para la necesidad no debe ser concedido, me estoy refiriendo pues al artículo 200, o sea, proporción y razón. ¿Cómo puede haber necesidad si no hay indicio de peligro procesal y se deriva automáticamente? Eso es irracional, es desproporcionado. Entonces, más congruencia no puede haber. Si yo hubiera dicho, ojo, no pido 11, pido 4 o 6 nada más, ahí sí podríamos discutir, usted mismo está sosteniendo
que la proporción tiene que ver con ese más, ese menos. Yo lo planteo eso. Para mí, razón y proporción tienen que ver con que la necesidad. Aparte de esto, doctor Rodríguez, usted muestra el requerimiento de acusación, pero ya tiene fecha para la audiencia de control de acusación, por el número de acusados, de sobreseídos, delitos, hechos, ¿cuánto va a durar? Si hubiera un juicio, ¿cuánto va a durar el juicio? Por eso, para lapso vamos a tener detenidos a todas las personas que se pregunto. Me refiero, mire, la etapa intermedia ya empezó hace varias sesiones. Hemos tenido sesiones todo el día en avance naval y ya está, para concluir, estamos en excepciones. Ya falta que se termine eso y se pase a la decisión del juez que considerará ir a juicio o no. ¿No es cierto? Entonces, después de que esto concluya, que no se ha obstruido, no ha dejado ser fluido, nos hemos reunido, se ha debatido, se tirará el control, ¿no? Falta el juicio oral. Claro, ahora una pregunta también, ese tema, a lo que usted acaba de decir, se ha llevado regularmente estas varias sesiones de la etapa intermedia, las personas que están acusadas hoy día y que están presas, o también puede ser que haya alguna libertad, que no han impedido que se desarrolle la etapa intermedia, o sea, han concurrido todos, no es que se han puesto de acuerdo sincronizadamente para no ir un abogado a una, otra y así, frustrado, para ver el tema de la mala yo lo sé. Pregunto, yo lo sé, mire doctor, ni una audiencia se ha frustrado, ni una audiencia se ha quebrado, por eso maratónicamente, desde las 9 de la mañana como hasta las 5 de la tarde, en la base naval, nos hemos reunido. ¿Y cuántas sesiones se viene haciendo para la etapa intermedia? No, doctor, se han hecho 6 sesiones, así se llama, y hasta más. Y ya estamos por concluir. Gracias. Para respecto a la lectura de sentencia casatoria, se señala el día 12 a las 8:30 de la mañana, culminó la audiencia de casación siendo las 8:35 de la mañana.